¿Qué sucede cuando los sueños que has alimentado durante años comienzan a desvanecerse, ensombrecidos por el peso de la desesperación? En un humilde vecindario de la Ciudad de México, esta pregunta resuena en el corazón de Valeria Cruz, una madre soltera de 28 años. Cada día, mientras navega por las calles concurridas y el caos de su vida, los ecos de su pasado susurran recordatorios de esperanzas no cumplidas y traiciones dolorosas. Abandonada por su esposo, Héctor, Valeria se encuentra no solo lidiando con la ausencia de amor, sino también con las cargas de la deuda y la soledad. Es una mujer atrapada en el fuego cruzado de sus sueños y las duras realidades de la vida, una lucha implacable, encapsulada en cada paso cansado que da. La vulnerabilidad de Valeria es palpable. Una vez fue una joven de ojos brillantes con aspiraciones de convertirse en escritora. Ahora pasa sus días como mesera en un sofisticado restaurante en el corazón de la ciudad. La luz parpadeante de las velas y la elegante decoración contrastan drásticamente con su propia situación de vida sombría, donde comparte un pequeño y desordenado apartamento con su hija de 6 años, Sofía. Los sueños de Valeria de escribir historias llenas de esperanza y magia han sido reemplazados por la urgente necesidad de proveer para Sofía, quien merece una vida llena de posibilidades. Cada sonrisa de su hija se siente como un recordatorio de lo que está en juego, encendiendo su determinación de atravesar las sombras de su pasado. Las calles que rodean el vecindario de Valeria cuentan una historia propia, una de lucha y resiliencia. Edificios en ruinas se erigen como testigos silenciosos de los sueños que han sido destruidos contra el concreto implacable de la vida. Los sonidos de risas de niños jugando en la tierra se mezclan con los gritos lejanos de los vendedores que ofrecen sus mercancías, creando una sinfonía de supervivencia. Sin embargo, para Valeria, cada esquina que gira es un recordatorio de su aislamiento. Rodeada de familias que han construido vidas juntas, siente la punzada aguda del abandono. Sus sueños a menudo se sienten como un eco distante, ahogados por la urgente necesidad de pagar las cuentas y mantener a Sofía a salvo. Mientras Valeria sirve platos a clientes adinerados que apenas notan los sacrificios hechos por personas como ella, siente un creciente descontento. El restaurante está a un mundo de distancia de sus luchas, sin embargo, encuentra consuelo en el ritmo de su trabajo. Se mueve con gracia, equilibrando bandejas mientras su corazón duele con el anhelo de una vida mejor. Sin embargo, el conflicto principal surge con un encuentro inesperado una fatídica noche. Alejandro, un millonario de 35 años y propietario de una de las cadenas hoteleras más grandes de México, entra al restaurante, cargando sus propias cargas de expectativas familiares y aislamiento. Él nota la dedicación y amabilidad de Valeria, cualidades que resuenan con la vida vacía que lleva, rodeado de riqueza pero carente de conexión genuina. La reacción inicial de Valeria hacia Alejandro es de cautela. Es muy consciente del abismo que divide sus mundos. Su privilegio se opone drásticamente a su lucha. Sin embargo, a medida que Alejandro regresa al restaurante, buscando no solo una comida sino un vistazo de la calidez que irradia Valeria, las barreras que ha construido comienzan a agrietarse. Sus conversaciones son tentativas al principio, llenas de la incomodidad de dos personas de caminos divergentes. Alejandro se siente atraído por el espíritu de Valeria, su risa es un antídoto para la frialdad de su vida. Admiro la forma en que cuida de Sofía, tratando a la pequeña con una ternura que habla del amor de una madre. Para Valeria, cada encuentro es una batalla entre la esperanza y el miedo a ser herida de nuevo y la esperanza de que quizás, esta vez, las cosas podrían ser diferentes. Sin embargo, su conexión incipiente enfrenta desafíos formidables. Entra Carolina, la exnovia de Alejandro, quien ve a Valeria no como una persona, sino como una amenaza para su cuidadosamente curada posición social. Ella lanza una campaña de chismes, esparciendo rumores que buscan socavar la dignidad de Valeria. Este intento deliberado de empañar la imagen de Valeria golpea en el corazón de su vulnerabilidad. La dura realidad del juicio social pesa mucho sobre Valeria, haciéndola cuestionar si puede permitirse soñar con la felicidad nuevamente. La turbulencia emocional se agrava cuando Héctor reaparece inesperadamente, reclamando remordimiento y un deseo de recuperar a su familia. Su repentina presencia envía a Valeria a un torbellino de confusión, sacando a la luz viejas heridas y obligándola a confrontar el dolor no resuelto de la traición. A medida que las apuestas aumentan, Valeria se enfrenta a una elección monumental. ¿Debería permitir que el pasado tenga su camino,
rindiéndose al dolor familiar de la pérdida? ¿O puede reunir el valor para abrazar la posibilidad del amor con Alejandro, un hombre que representa todo lo que ha anhelado pero que nunca creyó que podría tener? El peso de su decisión es inmenso, agravado por el miedo a decepcionar a Sofía, cuya inocencia está en juego. El viaje de Valeria se convierte en un tapiz de resiliencia, tejido con hilos de esperanza, traición y la búsqueda incansable de una vida mejor para ella y su hija. Al navegar por las complejidades de su vida, Valeria encarna las luchas enfrentadas por muchas mujeres en situaciones similares, atrapadas entre las duras realidades de su entorno y los sueños que se niegan a morir. Su historia refleja una lucha no solo por la supervivencia, sino por el derecho a amar, a esperar y a reclamar su identidad como una mujer digna de felicidad. Mientras lidia con su pasado y la posibilidad de un nuevo comienzo, Valeria nos recuerda que a veces, las transformaciones más profundas emergen de las profundidades de la desesperación, conduciendo a caminos inesperados de sanación y amor. Valeria estaba detrás del mostrador del bullicioso café, su corazón latiendo rápido mientras equilibraba una bandeja cargada de bebidas. Cada tintineo de los vasos resonaba con su creciente ansiedad, un recordatorio de que el peso del mundo descansaba firmemente sobre sus hombros. El restaurante vibraba con vida, los clientes perdidos en sus conversaciones, ajenos a las luchas de quienes le servían. Mientras servía un capuchino, la leche espumosa girando como sus pensamientos, Valeria vislumbró a Alejandro sentado en una mesa en la esquina, su atención atraída hacia ella. Hubo un destello de algo en sus ojos, una comprensión, tal vez, que hizo que su corazón latiera a 1000 por hora a pesar de la tormenta que se gestaba en su interior. Pero el momento fue efímero. Al llevar las bebidas a Alejandro, sintió la familiar tensión en su pecho apretarse. Cada interacción con él se sentía como un paso al borde de un precipicio, un salto de fe hacia lo desconocido. ¿Y si sus sueños de amor y estabilidad eran solo ilusiones? ¿Y si estaba destinada a permanecer atrapada en sus circunstancias, sin poder liberarse de las cadenas de su pasado? Los días se convirtieron en semanas, y Valeria se encontró bailando en el borde de la esperanza. Alejandro se convirtió en una presencia constante en su vida. Sus conversaciones se profundizaron, revelando capas de vulnerabilidad bajo su pulido exterior. Habló de sus luchas con las expectativas de su familia, las sofocantes demandas de la riqueza y la soledad que acompañaba su estatus. Valeria vio al hombre detrás de la fachada de millonario, un alma anhelando conexión, muy parecida a la suya. Sin embargo, las sombras de su pasado acechaban cada vez más cerca. La presencia de Carolina era un recordatorio constante de la precariedad de la situación de Valeria. Los susurros de la exnovia seguían a Valeria como una nube oscura. Cada vez que entraba al restaurante, la atmósfera cambiaba, la risa se apagaba mientras los comensales giraban sus cabezas, sus ojos llenos de juicio. Valeria sentía el peso de sus miradas, sus susurros cortando su confianza. ¿Era ella solo una distracción pasajera para Alejandro? ¿Una escapatoria temporal de la vida que se esperaba que llevara? Una noche, mientras Valeria limpiaba el mostrador y se preparaba para la hora pico de la cena, escuchó a un grupo de mujeres chismeando en una mesa cercana. Su risa se convirtió en murmullos cuando señalaron en su dirección. «Escuché que solo es una mesera, tratando de atraparlo», dijo una, su voz goteando desdén. El corazón de Valeria se hundió, el picor de sus palabras cortando más profundo que cualquier dolor físico. La mera idea de que sus luchas pudieran reducirse a un simple chisme era asfixiante. Luchó contra las lágrimas al recordar el rostro inocente de Sofía, la risa que compartían, la manera en que ella miraba a su madre con admiración. Valeria no podía permitir que los crueles juicios de otros destruyeran ese vínculo. La semana siguiente, el regreso de Héctor la lanzó a la confusión. Él apareció en su apartamento sin previo aviso, su rostro una máscara de arrepentimiento y anhelo. «Quiero arreglar las cosas», Valeria suplicó, su voz desgarrada. «He cambiado. Los extraño a los dos». El corazón de Valeria latía con fuerza, desgarrada entre el fantasma del hombre que una vez amó y la realidad del dolor que había causado. ¿Cómo podría confiar en él nuevamente? Los recuerdos de noches sin dormir preocupándose por las cuentas, la soledad que se filtraba en sus huesos, ¿podía realmente arriesgarlo todo por la mera promesa de cambio? Las sombras de la traición susurraban en su oído, instándola a enviarlo lejos,
a proteger lo que había luchado tanto por construir. Pero la vista de Sofía, ajena al caos que la rodeaba, obligaba a Valeria a confrontar sus propios miedos. Quería proteger a su hija, pero ¿podía hacerlo negando la posibilidad de sanación? La batalla interna continuaba, un choque entre el deseo de amor y el instinto de autoprotección. A medida que pasaban los días, Valeria se apoyó en sus amistades para recibir apoyo. Estaba Laura, una compañera mesera que se había convertido en su confidente, compartiendo el peso de sus luchas. La risa de Laura era un bálsamo para la ansiedad de Valeria, pero incluso su amiga no podía protegerla de la realidad de la situación. «Te mereces ser feliz, Valeria», insistió Laura una noche después de un agotador turno. «Pero necesitas decidir cómo se ve esa felicidad. ¿Es con Alejandro o es algo más?» Los pensamientos de Valeria se descontrolaron. La presencia de Alejandro se sentía como un salvavidas, una oportunidad para escapar del ciclo de la desesperación. Sin embargo, el miedo de repetir el pasado apretaba su corazón. ¿Era justo para Sofía perseguir un sueño que podría romperse una vez más? El peso de sus decisiones se volvió casi insoportable. Una noche, con el atardecer pintando el cielo de tonos anaranjados y rosados, Valeria se sentó en el pequeño balcón de su apartamento, la brisa fresca envolviéndola como un abrazo reconfortante. Sofía jugaba dentro, su risa una dulce melodía que atravesaba la tormenta de Valeria. En esos momentos, Valeria sintió el tirón de sus sueños, el anhelo de algo más. Quería escribir de nuevo, contar historias que resonaran con las luchas de mujeres como ella. Pero, ¿cómo podría encontrar el tiempo o la energía? Mientras anotaba algunas líneas en un cuaderno desgastado, los únicos restos de sus aspiraciones, su teléfono vibró. Un mensaje de Alejandro parpadeó en la pantalla. ¿Podemos hablar? Necesito verte. La solicitud envió una descarga de electricidad a través de Valeria. Una mezcla de emoción y temor corría por sus venas. ¿Qué podría querer? Sentía su vacilación, sus miedos. Ya podía sentir las paredes que había construido cuidadosamente comenzando a desmoronarse. Cuando se encontraron más tarde esa noche, Alejandro se veía diferente, más serio, con el ceño fruncido en pensamiento. «Quería hablar contigo sobre Carolina», comenzó, su voz firme pero cargada de tensión. «Ella ha estado esparciendo rumores sobre ti, y no es justo. No quiero que pienses que eres solo un capricho para mí». El corazón de Valeria se llenó de una mezcla de gratitud y miedo. «Aprecio eso, Alejandro, pero no puedo ignorar la realidad de nuestros mundos. Yo solo soy una mesera, ¿y tú? Y yo solo soy un hombre que se siente atraído por ti», interrumpió, su mirada firme e inquebrantable. «Sé que es complicado, pero creo en lo que tenemos. No me importan las opiniones de los demás». Sus palabras envolvieron a Valeria como una manta cálida, pero la duda persistía en las esquinas de su mente. ¿Podía confiar en él? ¿Sobreviviría su conexión al escrutinio del mundo que los rodeaba? A medida que los días se convertían en noches, Valeria se encontró en una encrucijada. Cada elección se sentía monumental, pesando pesadamente en su corazón. Anhelaba el amor que Alejandro ofrecía, pero temía la vulnerabilidad que venía con ello. Las apuestas eran más altas que nunca, con su pasado amenazando con consumirla. Con la reaparición de Héctor y los ataques implacables de Carolina, Valeria sintió el familiar agarre de la desesperación apretándose a su alrededor. Sin embargo, en momentos de tranquila reflexión, comenzó a ver destellos de esperanza. Pequeños actos de bondad de sus vecinos, risas compartidas con Sofía y la conexión incipiente con Alejandro susurraban promesas de un futuro más brillante. Valeria sabía que el camino por delante estaría plagado de desafíos, emocionales, sociales y financieros. Pero también se dio cuenta de que con cada desafío venía la oportunidad de crecer, de ser resiliente. Quizás era hora de confrontar sus miedos, de abrazar la posibilidad de amor y sanación. Quizás era hora de reclamar sus sueños, no solo para ella, sino también para Sofía. Con una determinación renovada, Valeria se resolvió a dar un paso adelante. Se enfrentaría a Héctor, estableciendo límites para su propia tranquilidad. Se mantendría firme contra los rumores de Carolina, negándose a dejar que alguien definiera su valor. Y se sumergiría de nuevo en su escritura,
permitiendo que las historias dentro de ella respiraran y cobraran vida una vez más. Al embarcarse en este viaje, Valeria entendió que la lucha por sus sueños no sería fácil, pero estaba lista para enfrentar la tormenta, para reclamar su narrativa y forjar un camino hacia la vida que deseaba, una vida donde el amor, la esperanza y la resiliencia se entrelazaran, creando un tapiz rico en posibilidades. En ese momento, Valeria abrazó la incertidumbre, lista para reescribir su historia una página a la vez. Mientras Valeria estaba de pie en el mostrador del café, el peso del mundo se sentía más pesado que nunca. La sensación de esperanza que había cultivado comenzaba a deshilacharse en los bordes, tensada por las complejidades repentinas que había asumido su vida. Justo cuando pensaba que podía dar un paso adelante, nuevos desafíos se avecinaban, cada uno más desalentador que el anterior. El primer rayo de turbulencia llegó inesperadamente cuando Valeria recibió una llamada de su arrendador. «Lamento, Valeria, pero tengo que aumentar el alquiler», dijo, su tono carente de empatía. «El mercado ha cambiado y ya no puedo mantenerlo al antiguo precio». La noticia la golpeó como un puñetazo en el estómago. El alquiler ya era una carga para sus limitados ingresos, y ahora se enfrentaba a la aterradora perspectiva de encontrar un nuevo lugar para vivir o reunir aún más dinero que no tenía. La idea de desarraigar a Sofía, de interrumpir la estabilidad de su hija, devoraba las entrañas de Valeria. Atormentada por la perspectiva de un desalojo, Valeria sintió que sus emociones se descontrolaban. El miedo aprisionaba sus pensamientos, y la alegría que había comenzado a asociar con la presencia de Alejandro se desvanecía. Se encontró reprendiendo a Laura durante sus turnos, su frustración desbordándose. «No entiendes, Laura. Ya no se trata solo de mí. Tengo a Sofía en la que pensar». La frente de Laura se frunció, su preocupación era palpable. «Sé que es difícil, Valeria, pero no puedes alejar a la gente. Necesitas apoyo ahora más que nunca». Pero Valeria estaba demasiado inmersa en su caos para apreciar la verdad en las palabras de Laura. La presión aumentaba, y comenzó a distanciarse de Alejandro, su corazón acelerándose ante la idea de dejarlo ver su vulnerabilidad. Mientras tanto, Alejandro, inconsciente de la tormenta que se gestaba en la vida de Valeria, intentaba acercarse más. Enviaba mensajes de texto y llamaba, sus mensajes impregnados de amabilidad y afecto. «Vamos a salir este fin de semana», sugirió una noche. Pero cada invitación se sentía como un peso presionando su pecho. No podía soportar explicar sus circunstancias, temerosa de que revelar sus luchas financieras solo reforzara sus miedos de ser vista como solo una mesera. Entonces, como si el universo estuviera decidido a poner a prueba su resolución, la reaparición de Héctor se hacía más grande. Comenzó a aparecer en el café, casual y encantador como si nada hubiera sucedido. Cada encuentro hacía que el corazón de Valeria se descontrolara. Quería ser fuerte, mostrarle cuánto había avanzado, pero el pasado se cernía como un espectro. Su encanto se sentía como una espada de doble filo, recordándole el amor que una vez compartieron, pero manchado por recuerdos de traición y dolor. Una noche, mientras Valeria limpiaba mesas, Héctor se acercó a ella, con los ojos suplicantes. «¿Podemos hablar? Quiero explicarte. He estado trabajando en mí mismo». Sus palabras goteaban sinceridad, pero Valeria sintió que sus defensas se alzaban. La tensión en su pecho amenazaba con sofocarla, y podía sentir el peso del juicio de los clientes cercanos. ¿Qué pensarían si la veían hablando con él? ¿Asumirían que era débil, que no había superado? «Por favor, Valeria», le suplicó, acercándose más. «Los extraño a los dos. Déjame mostrarte que puedo ser mejor». La desesperación en su voz tiraba de las cuerdas de su corazón, pero los recuerdos de noches sin dormir preocupándose por su futuro gritaban más fuerte. En medio de este caos emocional, los rumores de Carolina se intensificaron. Se había dirigido a las redes sociales, pintando a Valeria como una cazafortunas, una mera distracción en la vida de Alejandro. Solo una mesera tratando de atrapar a un millonario, decían las publicaciones, acompañadas de fotos poco halagadoras de Valeria en el café. Cada notificación se sentía como un puñal en el corazón, los susurros de extraños resonando en su mente. Valeria sintió que su mundo se cerraba. Las risas de los clientes del café se convirtieron en una insoportable cacofonía de juicios.
Ya no era solo una mesera, era el objeto de burla. La nueva confianza que había comenzado a construir alrededor de su relación con Alejandro titilaba como una vela a merced del viento. A medida que el peso de sus desafíos aumentaba, Valeria se encontraba física y emocionalmente agotada. Ella regresaba a casa cada noche, su cuerpo adolorido por largas jornadas, solo para encontrar que le quedaba poca energía para interactuar con Sofía o para escribir. El cuaderno permanecía intacto, las historias dentro de ella anhelando liberarse, pero sofocadas por su desesperación. Un día particularmente desafiante en el café, Valeria casi pierde la compostura cuando un cliente, ajeno a sus luchas, comentó en voz alta: «¿Por qué estas meseras piensan que pueden salir con hombres ricos? Deberían saber su lugar». El comentario la golpeó como un puñetazo, y sintió el calor de la ira y la vergüenza elevarse en su pecho. Era un recordatorio de los prejuicios sociales que enfrentaba, las barreras invisibles que parecían dictar su valor. Esa tarde, mientras se sentaba en su balcón, el mundo a su alrededor se sentía apagado. La puesta de sol que alguna vez inspiró su creatividad ahora parecía un cruel recordatorio de la belleza que no podía alcanzar. Miró el cuaderno, las páginas en blanco y esperando, burlándose de su incapacidad para escribir. «¿Qué estoy haciendo?», susurró para sí misma, la pregunta pesando en el aire. En ese momento de reflexión, un destello de claridad atravesó su desesperación. Valeria entendió que se había estado conteniendo, atrapada por el miedo al juicio y el peso de su pasado. Quizás era hora de confrontar a Héctor, establecer límites firmes y recuperar su narrativa. Necesitaba defenderse a sí misma, no solo por su propio bien, sino también por el de Sofía. Al día siguiente, le envió un mensaje a Alejandro, reuniendo el valor para pedirle que se encontraran. «¿Podemos hablar? Necesito compartir algo importante». Las palabras se sintieron como un salvavidas, un paso hacia la recuperación de su voz en medio del caos. Mientras se preparaba para su encuentro, Valeria sintió una mezcla de anticipación y temor. Alejandro llegó, su expresión seria pero cálida. «¿Qué tienes en mente?», preguntó, acomodándose en la silla frente a ella. Tomando una respiración profunda, Valeria comenzó a abrir su corazón. Habló de sus luchas, los rumores, el miedo que se había convertido en un compañero constante. «Estoy aterrorizada de ser vista solo como una mesera, de ser juzgada por mi pasado», confesó, su voz temblando. «Pero también quiero ser honesta contigo sobre lo que estoy enfrentando». Alejandro escuchó atentamente, su ceño fruncido por la preocupación. «Valeria, me importas», respondió, su voz firme. «Quiero que sepas que no me interesa lo que piensen los demás. Te veo por quien eres, no por tu trabajo o tu pasado. Enfrentemos esto juntos». En ese momento, Valeria sintió un destello de esperanza encenderse dentro de ella. Se dio cuenta de que quizás podría apoyarse en Alejandro, que la vulnerabilidad podría ser una fortaleza en lugar de una debilidad. Pero a medida que la conversación se desarrollaba, Valeria entendió que esto era solo el comienzo. Los desafíos que se avecinaban exigirían resiliencia, coraje y un compromiso con su propio valor. Con una nueva determinación, Valeria resolvió confrontar a Héctor, establecer límites que la protegerían a ella y a Sofía. No permitiría que su pasado dictara su futuro. Y a medida que comenzaba a recuperar su narrativa, sintió que las agitaciones de la creatividad despertaban dentro de ella una vez más. El camino por delante estaría lleno de dificultades, pero Valeria ya no estaba dispuesta a esquivarlas. Se mantendría firme contra el prejuicio, confrontaría sus miedos y se permitiría la gracia de perseguir sus sueños. Con el apoyo de Alejandro y su propia feroz determinación, Valeria se sintió lista para reescribir su historia, una página a la vez. El horizonte la llamaba, lleno de la promesa de posibilidades. A medida que Valeria se aventuraba en los días siguientes, su determinación de confrontar a Héctor se solidificó. Había pasado incontables horas ensayando las palabras que diría, cada sílaba impregnada con el peso de su pasado y la fuerza que esperaba recuperar. Pero justo cuando se sintió lista para dar ese paso, el café estalló en caos una tarde, un punto de inflexión que sacudiría su mundo hasta su núcleo. Era un sábado ocupado, y el café zumbaba de energía mientras los clientes llenaban cada rincón. Valeria estaba detrás del mostrador, sirviendo café y charlando con los clientes, cuando notó un alboroto hacia la parte de atrás.
Un grupo de mujeres se había reunido, sus voces elevándose en agitación. La curiosidad la llevó a ver qué estaba sucediendo, solo para encontrar a Carolina en el centro de todo, levantando su teléfono mientras grababa la escena. «Mírenla». La llamada mesera, saliendo con un millonario. «¡Qué broma!», gritó Carolina, su voz goteando malicia. Las mujeres a su alrededor se reían, incitándola mientras continuaba degradando a Valeria. La risa se sentía como dagas, y el corazón de Valeria latía con una mezcla de humillación y rabia. «¡Basta!». La voz de Valeria salió más fuerte de lo que pretendía, cortando la cacofonía. Dio un paso adelante, con las manos apretadas a los lados, un fuego encendiéndose dentro de ella. «No sabes nada de mí ni de mi vida. ¿Crees que puedes definir mi valor con tus palabras? Eso se acaba ahora». El café se quedó en silencio, y por un breve momento, Valeria sintió una ola de empoderamiento cubrirla. Pero Carolina solo sonrió con desdén, indiferente. «¿Y qué vas a hacer al respecto? Solo eres una mesera», le dijo con burla. «Deberías estar agradecida de que alguien te mire». En ese momento, algo cambió dentro de Valeria. El miedo que la había aprisionado durante tanto tiempo comenzó a disolverse mientras miraba a su alrededor, a las caras de los clientes, algunos comprensivos, otros deleitándose en su juicio. Ya no podía permanecer de pie y dejar que Carolina dictara su valor. Era como si una represa se hubiera roto, y la inundación de emociones, miedo, ira y una nueva determinación se desbordara en ella. «Soy más que solo una mesera», declaró, su voz firme y decidida. «Soy madre, soñadora, y he luchado por todo lo que tengo. Puedes burlarte de mí todo lo que quieras, pero me niego a dejar que tus palabras me definan». La tensión en el café crujió, y pudo sentir el peso de su propio coraje elevar su espíritu. Valeria miró a su alrededor, encontrando los ojos de los clientes que la animaban en silencio, y de repente, la risa se desvaneció en un eco, dejando solo el sonido de su latido en sus oídos. El rostro de Carolina se torció en sorpresa, momentáneamente sorprendida. «¿Crees que esto te hace fuerte? Solo te estás haciendo el ridículo», respondió, pero Valeria pudo ver las grietas en su confianza. «No, estoy recuperando mi fuerza», respondió Valeria, con la voz firme. «No voy a permitir que tú o nadie más dictamine mi narrativa. ¿Quieres juzgarme? Está bien. Pero me elevaré por encima de eso, y verás que valgo mucho más que tus mezquinos insultos». Con eso, se dio la vuelta, sintiéndose más ligera a pesar del peso de la confrontación. El café estalló en murmullos, los clientes intercambiando miradas, algunos asintiendo en aprobación. Valeria sintió la corriente de adrenalina y el calor de la validación, y por primera vez en mucho tiempo, creyó en su propio valor. Al regresar al mostrador, con las manos aún temblando por el encuentro, el impacto emocional de sus palabras se asentó. Se había defendido de una manera que nunca pensó posible, y aunque la duda aún persistía al borde de su mente, una chispa de esperanza emergió. Quizás este era el cambio que había estado esperando, un momento transformador que alteraría el curso de su vida. En los días que siguieron, el café zumbó con las repercusiones de la confrontación. La noticia se esparció como pólvora, y aunque algunos continuaron susurrando a sus espaldas, Valeria se encontró inesperadamente impulsada por el apoyo de otros. Los clientes comenzaron a compartir sus propias historias de resiliencia, y el sentido de comunidad dentro del café creció más fuerte. La amistad de Valeria con Laura se profundizó mientras compartían risas y lágrimas, e incluso Alejandro se acercó más frecuentemente, expresando su admiración por su valentía. «Estoy orgulloso de ti», dijo una noche, con los ojos cálidos de sinceridad. «Les mostraste a todos que no eres solo una mesera, eres una fuerza a tener en cuenta». Sus palabras encendieron un sentido de empoderamiento dentro de ella, y Valeria comenzó a ver su trabajo no como una limitación, sino como un trampolín, una plataforma desde la cual podría lanzarse hacia nuevas posibilidades. Comenzó a escribir nuevamente, su cuaderno lleno de historias de resiliencia, coraje y la belleza de la conexión humana. Sin embargo, las sombras de su pasado aún persistían, y la inminente confrontación con Héctor se cernía en el horizonte. Él había estado en silencio desde aquel día fatídico en el café, pero Valeria sabía que sus problemas no resueltos necesitaban ser abordados. Ya no podía permitir que el pasado la detuviera.
Cuando finalmente decidió encontrarse con él, su corazón latía con una mezcla de ansiedad y determinación. Eligió un pequeño parque, su lugar favorito, donde las risas habían llenado el aire, y ahora se sentía pesado con palabras no dichas. Al acercarse, Héctor se encontraba con una expresión esperanzadora, pero Valeria sintió una nueva fuerza fluir por sus venas. Valeria, comenzó, su voz suave, pero ella levantó una mano, deteniéndolo. Necesito hablar primero, dijo, con un tono firme pero calmado. He estado pensando en todo, nuestro pasado, los errores y el dolor. No quiero volver a lo que teníamos, pero quiero entender por qué las cosas se desmoronaron. La expresión de Héctor cambió, el peso de sus palabras asentándose. Sé que te lastimé, y lo lamento de verdad. Fui egoísta y no aprecié lo que tenía, admitió, su voz quebrándose con sinceridad. Pero he cambiado. Quiero una segunda oportunidad. Valeria sintió un torbellino de emociones girando dentro de ella. Quería creerle, dejar que el pasado se desvaneciera en un recuerdo distante, pero las cicatrices aún estaban frescas. Dices que has cambiado, pero necesito verlo, respondió, con la voz firme. Tengo una hija en la que pensar, y no voy a permitirme ser lastimada nuevamente. La conversación se desarrolló con una honestidad cruda, cada palabra un intento de reconciliar el pasado y construir un futuro mejor. Valeria se sintió empoderada, ya no solo una víctima de sus circunstancias, sino una arquitecta de su destino. Al separarse ese día, Valeria entendió que su viaje apenas comenzaba. Los desafíos por delante serían abrumadores, pero ya no tenía miedo de enfrentarlos. En la estela de la confrontación y la vulnerabilidad, había redescubierto su voz, y con ella, el poder para moldear su propia narrativa. El horizonte la llamaba, lleno de posibilidades infinitas, y Valeria estaba lista para abrazarlas todas. Había aprendido que la verdadera fuerza no provenía de evitar el dolor, sino de confrontarlo de frente y usarlo como un catalizador para el crecimiento. El mundo estaba esperando, y ella estaba decidida a encontrarlo en sus propios términos. A medida que los días se convertían en semanas, Valeria se encontró sumida en un torbellino de emociones. La confrontación con Héctor se cernía sobre ella como una nube de tormenta, y cada vez que pensaba en su próxima reunión, su corazón latía con una mezcla de ansiedad y determinación. Se había enfrentado a Carolina, pero esto era diferente. Este era Héctor, el hombre que una vez había sido su todo, pero que había hecho añicos su mundo. En los momentos de tranquilidad entre sus turnos en el café, Valeria se preparó. Pasó noches anotando sus pensamientos, trazando el mapa de la conversación que esperaba tener. Con cada palabra que escribía, podía sentir el peso de su pasado levantándose, revelando a la mujer resiliente que estaba convirtiéndose. Hubo momentos de duda, por supuesto. ¿Y si Héctor no había cambiado? ¿Y si había venido a manipularla de nuevo? Pero en el fondo, Valeria sabía que tenía que confrontarlo, no solo por ella, sino por su hija. Quería mostrarle a Sofía que la fuerza radicaba en enfrentar los miedos, no en huir de ellos. El café se había transformado en un santuario para ella. Laura, siempre una presencia estabilizadora, animaba a Valeria en cada paso del camino. «Eres más fuerte de lo que piensas», dijo una noche mientras limpiaban las mesas después de cerrar. «Ya has enfrentado tanto, y has salido del otro lado. Recuerda eso cuando lo veas». Alejandro también se había convertido en un aliado inesperado. Su admiración por el crecimiento de Valeria era contagiosa, y a menudo compartía historias de sus propias luchas. «Todos tenemos nuestras batallas», le dijo una noche mientras tomaban café. «Pero lo que importa es cómo nos levantamos después. Tú puedes, Valeria. Solo sé fiel a ti misma». A medida que se acercaba el día de la confrontación, Valeria sentía una mezcla de miedo y anticipación. Nunca había sido de las que se echaban atrás ante los desafíos, pero esto se sentía monumental. El parque donde acordaron encontrarse guardaba recuerdos de risas y amor, pero ahora se sentía manchado por el peso de su historia. La mañana de su encuentro, Valeria se paró frente al espejo, buscando a la mujer que quería ser. Se aplicó el lápiz labial con manos firmes, su reflejo revelando una feroz determinación en sus ojos. Llevaba un vestido simple, uno que la hacía sentir segura sin esforzarse demasiado. Hoy,
No era solo una mesera o una madre, era una guerrera lista para reclamar su narrativa. Sin embargo, al salir, un giro inesperado la sorprendió. El café estaba lleno de clientes, muchos de los cuales se había acercado en las últimas semanas. Habían oído sobre su inminente confrontación y estaban ansiosos por ofrecer su apoyo. Laura, Alejandro y hasta algunos habituales se agruparon a su alrededor, sus rostros llenos de aliento. «Estamos aquí para ti», dijo Laura, tomando las manos de Valeria entre las suyas. «Cualquiera que sea el resultado, sabe que no está sola». El calor de su solidaridad envolvió a Valeria y sintió un impulso de confianza. Estas mujeres y hombres, todos de diferentes caminos de la vida, se habían unido en apoyo de su viaje. Le habían mostrado que sus luchas no eran solo suyas, eran una experiencia compartida que los unía. Era un poderoso recordatorio de la fuerza que se encuentra en la comunidad. Mientras se dirigía al parque, Valeria reflexionó sobre su viaje hasta ahora. Recordó los momentos de desesperación, las noches pasadas llorando en su almohada y las pequeñas victorias que la habían llevado a este punto. Cada paso se sentía como un testimonio de su resiliencia, y estaba lista para confrontar los fantasmas de su pasado. Al llegar al parque, vio a Héctor sentado en un banco, su postura tensa mientras levantaba la vista hacia su acercamiento. Por un momento, ambos se miraron a los ojos, y Valeria sintió el peso de su historia compartida. Se veía diferente, más viejo, quizás, pero la misma sombra de incertidumbre persistía en su mirada. «Valeria», dijo, levantándose para saludarla. Antes de que pudiera decir más, ella respiró hondo, aterrizándose en el momento. «Necesito decir lo que tengo en mente, y necesito que escuche sin interrumpir». Héctor asintió, su expresión seria. «Está bien». Con el corazón latiendo con fuerza, Valeria comenzó a hablar. Relató el dolor que sus acciones habían causado, la soledad que la había envuelto tras su separación y la lucha por reconstruir su vida. Cada palabra se sentía como una liberación, desenterrando emociones que había enterrado durante demasiado tiempo. Héctor escuchó atentamente, su rostro reflejando una mezcla de arrepentimiento y comprensión. «Ahora entiendo que fui egoísta», respondió una vez que ella terminó. «Dediqué mucho tiempo a la vida y no valoré el amor y el apoyo que me diste. He estado trabajando en mí mismo, tratando de ser una mejor persona. Espero que puedas verlo». El corazón de Valeria se aceleró. ¿Podía confiar en él? «Necesito ver pruebas de ese cambio, Héctor. Las palabras ya no son suficientes. Me lastimaste profundamente, y no volveré a exponerme de nuevo sin saber con certeza que estás comprometido a ser un mejor hombre». En ese momento, ocurrió algo inesperado. Un grupo de caras familiares apareció a lo lejos, sus voces resonando en el aire. Era Laura, Alejandro y varios otros clientes del café, que habían venido a mostrar su apoyo. Formaron un círculo cerca, un testamento silencioso de la fuerza de Valeria y de la comunidad que la había nutrido. Héctor miró por encima de su hombro, la sorpresa parpadeando en sus rasgos. «¿Los trajiste tú?», preguntó, su voz teñida de confusión. «Están aquí porque creen en mí», respondió Valeria, su voz resoluta. «Y me recuerdan que no estoy sola en esta lucha». La presencia de sus amigos cambió la dinámica de la conversación. Valeria se sintió empoderada, respaldada por su apoyo inquebrantable. Miró a Laura, que le ofreció una sonrisa tranquilizadora, y a Alejandro, que asintió con ánimo. Esto ya no se trataba solo de ella y Héctor, era un reflejo del viaje que había emprendido con la ayuda de quienes la rodeaban. «Valeria», comenzó Héctor, su voz temblando ligeramente, «nunca quise herirte. Estaba perdido, y no sabía cómo comunicarme. Quiero ser mejor, no solo por ti, sino por mí mismo y por Sofía». Al mencionar a su hija, el corazón de Valeria se suavizó, pero se mantuvo alerta. «Entonces, demuéstralo. Muéstrame que estás comprometido a cambiar. No voy a exponerme ni a Sofía al dolor que experimenté antes». Héctor asintió lentamente, la gravedad de sus palabras hundiéndose. «Lo haré. Haré lo que sea necesario para demostrarte que puedo ser el hombre que mereces». A medida que la tensión en el aire se hacía pesada, Valeria sintió un destello de esperanza. Este era el momento que había estado esperando,
una oportunidad para redefinir su relación con Héctor en sus propios términos. Pero también sabía que el camino por delante sería desafiante, y la confianza no se otorgaría fácilmente. En el fondo, sus amigos observaban en silencio, su presencia un recordatorio de que no estaba sola. Se habían convertido en una fuente de fuerza, una comunidad que reforzaba su creencia en sí misma. Valeria respiró hondo, su corazón estabilizándose mientras se preparaba para navegar este nuevo capítulo. Tomemos las cosas con calma, dijo finalmente, su voz suavizándose. Tenemos mucho que desempacar, y necesito ver un cambio consistente. No será fácil, pero estoy dispuesta a intentarlo si tú lo estás. Mientras hablaban, el aire vibraba con posibilidades. Valeria reflexionó sobre el viaje que la había traído hasta aquí, los momentos de fracaso, de crecimiento y el apoyo inquebrantable de sus nuevos aliados. Sintió una profunda sensación de empoderamiento, dándose cuenta de que no solo estaba luchando por ella misma, sino también por aquellos que creían en ella. El enfrentamiento con Héctor se había convertido en un momento transformador, uno que resonaría en su vida y en las vidas de quienes la rodeaban. Valeria estaba lista para abrazar la incertidumbre que se avecinaba, fortalecida por las lecciones que había aprendido y la comunidad que se había unido a su lado. El horizonte era vasto, y ella lo enfrentaría en sus propios términos, armada con la fuerza de su pasado y la promesa de un futuro más brillante. Valeria se encontraba al borde de su pasado, cada latido resonando en las profundidades de su alma mientras enfrentaba a Héctor. El parque se sentía vivo con tensión, los árboles susurrando secretos mientras el viento movía sus hojas. Había luchado con fuerza para recuperar su narrativa, para abrazar su fortaleza, pero ahora sentía el peso de la incertidumbre presionando sobre ella. ¿Y si esta era otra ilusión de cambio, otra promesa atada a la naturaleza efímera de la esperanza? Tomémoslo con calma, había dicho, su voz firme a pesar de la tormenta que se gestaba dentro de ella. Pero al mirar a Héctor, el hombre que una vez destrozó su mundo, no podía sacudirse el miedo de que sus palabras pudieran ser solo ecos vacíos del pasado. Las apuestas nunca habían sido más altas, su corazón anhelaba por Sofía, quien merecía un padre que no repitiera los pecados del pasado. La mirada de Héctor contenía un destello de desesperación, y Valeria sintió una oleada de simpatía. Quizás él había cambiado, pero ¿cómo podía estar segura? Dices que quieres ser mejor, comenzó, su voz firme pero vulnerable, pero necesito verlo en acción. No puedo dejarte volver a nuestras vidas sin pruebas de que realmente has cambiado. Como si sus palabras lo hubieran convocado, un repentino alboroto estalló a lo lejos. Un grupo de rostros familiares del café, su bastión de fuerza, se había reunido, sus expresiones de preocupación visibles desde donde estaban. Laura, Alejandro y otros estaban lo suficientemente cerca para presenciar el enfrentamiento, listos para apoyarla pero también amplificando las apuestas. Valeria sintió su presencia como un escudo, fortaleciendo su determinación, pero también aumentaba la vulnerabilidad del momento. Esto no era solo sobre ella, era sobre todos los que habían creído en su viaje. ¿Por qué están aquí? La voz de Héctor irrumpió en sus pensamientos, teñida de confusión. Están aquí porque quiero que estén, respondió, encontrando su mirada. Ya no estoy haciendo esto sola. El aire chisporroteaba con tensión mientras Valeria continuaba. Me heriste, Héctor. Heriste a Sofía. Necesito que entiendas que la confianza no se da a la ligera. Tienes que estar dispuesto a demostrármelo a través de tus acciones, no solo con palabras. Los hombros de Héctor se hundieron, el peso de sus palabras cayendo pesadamente sobre él. Entiendo. Quiero demostrarte, haré lo que sea necesario. Pero por favor, no me cierres completamente. Por un momento, el corazón de Valeria se suavizó. ¿Realmente podría permitirse considerar la posibilidad de un nuevo comienzo? Pero tan rápido como llegó, la duda volvió a aparecer. Los recuerdos de dolor y traición surgieron, amenazando con abrumarla. ¿Y si se abría a él de nuevo y se encontraba con el mismo desamor? Como si sintiera su lucha interna, Laura dio un paso adelante, su voz firme e inquebrantable. Valeria, has llegado tan lejos. Recuerda lo que has aprendido. Tienes el poder de elegir cómo va esto. Valeria asintió, una oleada de gratitud inundando su ser.
La comunidad que se había unido a ella le recordaba su fuerza, su apoyo inquebrantable iluminando la oscuridad que amenazaba con devorarla por completo. Respiró hondo, anclándose en el momento, y enfrentó a Héctor una vez más. «Demuéstramelo», dijo, su voz feroz. «Quiero ver los cambios que dices haber hecho. Si realmente quieres ser parte de nuestras vidas, necesitas mostrarme que estás comprometido a ser un mejor hombre, uno al que Sofía pueda admirar». La expresión de Héctor cambió, el destello de desesperación convirtiéndose en un brillo de determinación. «Lo haré», prometió, su voz firme. «Te lo demostraré todos los días. Solo dame una oportunidad». Pero justo cuando Valeria sintió un rayo de esperanza, las nubes sobre su cabeza se oscurecieron ominosamente, reflejando la turbulencia dentro de ella. Fue entonces cuando un rostro familiar emergió de la multitud. Carolina, la hermana de Héctor, que alguna vez había sido parte de la vida de Valeria. La vista de ella envió una descarga de miedo a través de Valeria. ¿Qué hacía aquí? ¿Se vería este enfrentamiento desviado por otra capa de dolor? Carolina se acercó, su expresión una mezcla de preocupación y desafío. «Héctor, no puedes simplemente volver a entrar en sus vidas. No entiendes el daño que has causado». Valeria sintió la tensión aumentar, las apuestas elevándose mientras las palabras de Carolina pesaban en el aire. Este era un momento que podría solidificar el frágil hilo de confianza que se estaba tejiendo o destrozarlo por completo. «Sé el dolor que he causado», respondió Héctor, su voz tensa. «Pero estoy tratando de cambiar eso. Quiero ser un mejor hermano, un mejor padre. No puedo deshacer el pasado, pero puedo trabajar hacia un futuro mejor». Carolina sacudió la cabeza, su voz elevándose en ira. «¿Crees que puedes redimirte así? La has lastimado, Héctor. Has lastimado a Sofía. No estás listo para esto». Valeria sintió el calor del enfrentamiento aumentar, las apuestas subiendo más que nunca. Tenía que intervenir, tomar el control de su narrativa. «Detente», exclamó, su voz cortando la tensión. «Esto no es solo sobre ti o Héctor. También se trata de Sofía. Ella merece tener un padre que entienda el peso de sus acciones». Los ojos de Carolina se abrieron, y por un momento fugaz, Valeria vio un atisbo de comprensión. «¿Pero realmente puedes confiar en él?», preguntó, su tono más suave. «Tengo que hacerlo», respondió Valeria, su voz firme pero cargada de emoción. «La confianza se construye, no se da. Estoy dispuesta a darle una oportunidad, pero depende de él demostrar que puede cambiar». El silencio que siguió se sintió como una eternidad, el peso de su pasado colectivo colgando en el aire. El corazón de Valeria latía rápidamente mientras enfrentaba su mayor desafío hasta ahora, equilibrar su deseo de perdón con la necesidad de protección. Podía sentir la mirada de sus amigos sobre ella, el apoyo que ofrecían fortaleciendo su determinación. En ese momento, Valeria comprendió la importancia de su viaje. No se trataba solo de confrontar a Héctor, se trataba de recuperar su poder, eligiendo enfrentar sus miedos de frente en lugar de huir de ellos. Había aprendido que la fuerza no solo residía en la vulnerabilidad, sino también en la determinación de mantenerse firme contra aquellos que le habían causado dolor. «Dame una oportunidad», le urgió a Héctor, su voz firme. «Pero sabe esto, si titubeas, si nos lastimas de nuevo, no dudaré en irme. Protegeré a mi hija». Los ojos de Héctor brillaron con sinceridad, la gravedad de sus palabras calando hondo. «Te prometo, Valeria. Te demostraré que puedo ser el hombre que ambas merecen». A medida que la atmósfera cargada comenzaba a cambiar, Valeria sintió una ola de alivio cubrirla. La confrontación había sido un crisol, forjando su nueva fuerza en el fuego de la vulnerabilidad y la determinación. En ese momento, se dio cuenta de que no solo estaba de pie en el borde de su pasado, estaba dando un paso hacia un futuro moldeado por sus decisiones. La tensión en el aire comenzó a disiparse, las nubes de tormenta lentamente separándose mientras el sol rompía a través, lanzando un cálido resplandor sobre el parque. Valeria miró a su alrededor, a sus amigos, que estaban como un testamento de su viaje. Su apoyo inquebrantable había transformado su batalla en una experiencia compartida, reforzando la importancia de la comunidad y la resiliencia. Aunque el camino por delante indudablemente estaría lleno de desafíos,
Valeria sintió una sensación de empoderamiento recorriendo sus venas. Ya no era la mujer definida por su sufrimiento, era una fuerza con la que contar, lista para enfrentar lo que viniera. Con cada paso que daba junto a Héctor, sabía que estaba reclamando su narrativa, no solo para ella, sino también para Sofía. A medida que comenzaban a hablar sobre los próximos pasos, una sensación de esperanza floreció dentro de ella. Valeria entendió que el verdadero cambio tomaría tiempo, paciencia y esfuerzo de ambas partes. Pero estaba lista para abrazar la incertidumbre, armada con las lecciones que había aprendido a lo largo de su viaje. Este era su momento de triunfo, un capítulo crucial en su vida que redefiniría para siempre su camino y el futuro de su familia. Valeria sintió una mezcla de alivio y aprensión mientras estaba al borde de un nuevo capítulo en su vida. La conversación con Héctor había sido tanto una confrontación como un desenterrar emociones que habían estado enterradas durante mucho tiempo. A medida que comenzaban a discutir los próximos pasos, sintió la respiración colectiva de esperanza que los rodeaba, un hilo invisible que la conectaba con sus amigos y con Sofía. Las consecuencias inmediatas de su decisión reverberaron dentro de ella, una mezcla de emoción y miedo que recorría sus venas. El sol brillaba más intensamente, como si afirmara la posibilidad de cambio, iluminando el camino por delante. Valeria respiró hondo, sintiendo el calor en su piel. Podía sentir el peso de las miradas de sus amigos, cada una un recordatorio del viaje que había emprendido. En ese momento, reconoció el profundo impacto de su elección. Había tomado una posición, no solo por ella, sino por Sofía y la comunidad que la había apoyado. Sin embargo, con la esperanza vino la realidad de los desafíos por delante. Valeria entendió que la confianza, una vez fracturada, requería tiempo para reconstruirse. Sintió el peso de sus palabras resonando en su mente. Si titubeas, no dudaré en irme. Las apuestas eran altas, y sabía que se necesitaría más que promesas para reparar la ruptura entre ellos. Pero estaba lista para abrazar la incertidumbre, armada con las lecciones que había aprendido a lo largo de su viaje. En los días que siguieron, Valeria se encontró reflexionando sobre su transformación. Una vez había sido una mujer paralizada por el miedo, atada al pasado por las cadenas de la traición y el desamor. La confrontación con Héctor había sido un catalizador, encendiendo un fuego dentro de ella que no se había dado cuenta de que estaba allí. Cada momento de vulnerabilidad había fortalecido su determinación, y ahora se erguía más alta, su espíritu inquebrantable. Pensó en las conversaciones nocturnas con Laura y Alejandro, las risas y las lágrimas compartidas sobre café, su apoyo incondicional un bálsamo para su corazón herido. Valeria reconoció que se habían convertido en más que amigos, eran su familia elegida, un testamento de la fuerza de la comunidad. Su presencia le había recordado que nunca estuvo verdaderamente sola, incluso en sus momentos más oscuros. A medida que navegaba por las complejidades de la crianza compartida con Héctor, Valeria notó cambios sutiles en él. Estaba intentando, asistiendo a clases de crianza, buscando terapia y contactándola cuando se sentía abrumado. La sinceridad de sus acciones comenzó a derribar sus defensas, y por primera vez encontró un destello de esperanza floreciendo dentro de su corazón. El vínculo entre ellos, una vez marcado por la traición, comenzó a transformarse en algo nuevo, arraigado en el respeto mutuo y un compromiso compartido hacia Sofía. La ira inicial de Carolina también se había suavizado. Con el tiempo, comenzó a ver los esfuerzos que Héctor estaba haciendo, y Valeria apreciaba la forma en que ella lo había desafiado. Era un recordatorio de que la responsabilidad era esencial en el viaje hacia la redención. Sus conversaciones pasaron de la confrontación a la colaboración, creando un espacio donde todos podían comunicarse abiertamente sobre sus preocupaciones por el bienestar de Sofía. Valeria sentía una sensación de solidaridad con Carolina, unidas por su deseo compartido de proteger y elevar a la pequeña que era el centro de sus mundos. A medida que las semanas se convirtieron en meses, Valeria se encontró celebrando pequeñas victorias. Ella observó los cambios en Héctor y sintió un sentido de orgullo por su capacidad de hacerle rendir cuentas mientras aún nutría la posibilidad del perdón. Asistieron juntos a los eventos escolares de Sofía, los tres creando una apariencia de la familia que Valeria había anhelado una vez. Cada momento compartido, riéndose de un chiste, animando en un partido de fútbol, era un recordatorio del poder de la resiliencia y la belleza de los nuevos comienzos. Sin embargo,
todavía había momentos de duda. Valeria luchaba con el miedo de que el pasado pudiera repetirse, que Héctor cayera de nuevo en viejos hábitos. En esos momentos, daba un paso atrás, anclándose en el conocimiento de que ya no era la misma mujer que una vez había sido rota por su traición. Había descubierto su voz, su fuerza, y no dejaría que el miedo dictara sus decisiones nuevamente. Una tarde, mientras Valeria se sentaba en su balcón mirando el atardecer, reflexionó sobre su viaje. Los vibrantes tonos de naranja y rosa le recordaban la resiliencia que había florecido dentro de ella. Había experimentado las profundidades de la traición, pero también había emergido con un nuevo sentido de propósito. Las lecciones que había absorbido eran profundas, que la vulnerabilidad no era una debilidad sino una fuente de fuerza, que la sanación era un viaje que se tomaba un paso a la vez, y que el perdón, aunque difícil, podía abrir puertas a nuevas posibilidades. Los pensamientos de Valeria se dirigieron a Sofía, quien estaba creciendo y prosperando, su risa resonando por los pasillos de su hogar. La pequeña era un faro de esperanza, un recordatorio de que el amor podía conquistar incluso las heridas más profundas. Valeria sintió una oleada de gratitud por la comunidad que se había unido a su alrededor, por los amigos que la habían levantado cuando sentía que no podía mantenerse en pie. Juntos, habían creado un refugio seguro, un espacio donde la sanación podía florecer. A medida que procesaba los eventos que habían ocurrido, Valeria reconoció que tenía el poder de dar forma a su narrativa. Ya no era una víctima de sus circunstancias, sino una guerrera que había luchado por su familia y su futuro. El peso emocional de su viaje se había transformado en un profundo sentido de liberación, y prometió llevar eso con ella mientras avanzaba. En las semanas siguientes, Valeria comenzó a canalizar sus experiencias en algo significativo. Organizó talleres comunitarios enfocados en la sanación y el empoderamiento, compartiendo su historia para inspirar a otros que habían enfrentado luchas similares. Cada sesión se convirtió en un testimonio de la fuerza del espíritu humano, una celebración de la resiliencia y el crecimiento. Valeria sintió un abrumador sentido de propósito al interactuar con otros, recordándoles que ellos también podían reclamar sus narrativas. El impacto de sus acciones se extendió más allá de su propia sanación, reverberó en la comunidad, forjando conexiones e inspirando el cambio. Fue testigo de cómo otros encontraban sus voces, compartían sus historias y reconocían su valor. El viaje colectivo de sanación se convirtió en una poderosa fuerza, uniéndolos en solidaridad y esperanza. Mientras Valeria se encontraba frente a un grupo de mujeres una noche, compartiendo su historia, sintió que el peso de sus experiencias se transformaba en algo hermoso. Sus ojos reflejaban una mezcla de comprensión y empatía, y supo que ya no estaba sola en su viaje. Los lazos forjados a través de luchas compartidas crearon un tapiz de fuerza, entrelazado por los hilos de vulnerabilidad y resiliencia. Con cada día que pasaba, Valeria se sentía más empoderada, más en control de su destino. Reconoció la importancia de celebrar sus logros, sin importar cuán pequeños fueran. El viaje de sanación no era lineal, era una serie de altibajos, pero cada paso adelante era un testimonio de su crecimiento. Mirando hacia adelante, Valeria sabía que el camino aún tendría desafíos, pero se sentía lista para enfrentarlos. Había aprendido a abrazar la incertidumbre, a encontrar fuerza en la vulnerabilidad y a confiar en el poder de la comunidad. Al cerrar los ojos y tomar una respiración profunda, sintió una sensación de paz invadirla. Valeria había emergido de la tormenta, transformada y renovada. El viaje no solo se trataba de superar el pasado, se trataba de construir un futuro lleno de esperanza, amor y conexión. Estaba lista para lo que vendría, armada con la sabiduría adquirida de sus experiencias y decidida a seguir forjando un camino que celebrara la resiliencia, el empoderamiento y la belleza de los nuevos comienzos. Valeria estaba al frente de un nuevo amanecer, su corazón elevado por las lecciones de resiliencia y el poder de la conexión. Los talleres comunitarios que organizó florecieron, cada encuentro un testimonio de la fuerza de sus historias compartidas. Mujeres que una vez se sintieron aisladas ahora encontraban consuelo en las experiencias de otras, unidas por el hilo común de superar la adversidad. El viaje de Valeria se había convertido en un faro de esperanza, iluminando caminos para muchos que habían perdido su rumbo. El aire estaba lleno de la calidez de la camaradería mientras Valeria compartía su narrativa, su voz firme y llena de convicción. Habló de las luchas,
las traiciones y los momentos que casi la habían roto. Pero lo más importante, habló del amor que había surgido de las cenizas, un amor por sí misma, por Sofía y por la comunidad que la había abrazado. Cada historia que escuchó a cambio era un recordatorio de que la sanación no era solo un viaje individual, era un esfuerzo colectivo que requería vulnerabilidad y coraje. Mientras se sentaban juntas, compartiendo risas y lágrimas, Valeria sintió una abrumadora sensación de gratitud. Se había transformado de una mujer encadenada por el miedo en una líder, una fuente de inspiración para otros. Ya no estaba definida por su pasado, sino por la fuerza que había cultivado a través de él. Las sombras que una vez se cernían sobre su vida se habían disipado, reemplazadas por un vibrante tapiz de esperanza y posibilidad. En los momentos tranquilos de reflexión, Valeria a menudo pensaba en las relaciones que habían evolucionado a lo largo de su viaje. Héctor la había sorprendido con su compromiso de cambio, asistiendo a cada clase de crianza con diligencia. Sus interacciones pasaron de ser intercambios llenos de tensión a conversaciones significativas sobre su objetivo compartido, la felicidad de Sofía. La confianza tentativa entre ellas se estaba reconstruyendo lentamente, y Valeria se encontró cautelosamente optimista sobre el futuro que podrían crear para su hija. Carolina se había convertido en una aliada inesperada. Su ira inicial dio paso a la comprensión al ver los esfuerzos de Héctor. Las tres comenzaron a forjar una nueva dinámica, una que priorizaba las necesidades de Sofía por encima de todo. Las risas que llenaban sus momentos compartidos se sentían como un bálsamo para viejas heridas, un recordatorio de que el perdón podía florecer incluso en las circunstancias más improbables. A medida que las semanas se convertían en meses, Valeria sintió una claridad inundarla. La agitación emocional que una vez la consumió ahora servía como base para su nuevo propósito. Había aprendido que la sanación no era un destino, sino un viaje continuo, uno que requería compromiso y reflexión constantes. Con cada taller que dirigía, inspiraba a otros a reclamar sus narrativas, a asumir su poder y a abrazar las hermosas imperfecciones de sus vidas. Una tarde, mientras la luz dorada del sol poniente se filtraba a través de su ventana, Valeria se tomó un momento para reflexionar sobre todo lo que había sucedido. Se sentía llena de paz, sabiendo que no solo había transformado su propia vida, sino que también se había convertido en un catalizador de cambio dentro de su comunidad. Visualizaba un futuro rico en posibilidades, uno donde el amor, el perdón y la comprensión prosperaran. El corazón de Valeria se llenó de esperanza al imaginar el camino por delante. Se vio a sí misma continuando con los talleres, fomentando conexiones y empoderando a quienes la rodeaban. Se imaginó una vida en la que pudiera cultivar sus pasiones, quizás incluso escribiendo un libro para compartir su historia más ampliamente. Soñaba con viajar con Sofía, explorando el mundo juntas y enseñándole a su hija la importancia de la resiliencia y la compasión. En sus últimas reflexiones, Valeria reconoció la profunda lección que su viaje le había impartido, que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fortaleza, y tiene el poder de forjar conexiones profundas. Entendió que la vida seguiría trayendo desafíos, pero ahora estaba equipada con las herramientas para navegarlos, su voz, su comunidad y una fe inquebrantable en sí misma. Mientras se preparaba para otro taller, sintió una oleada de emoción. La sala estaría llena de mujeres ansiosas por compartir sus historias, encontrar consuelo en las experiencias de cada una y elevarse mutuamente en sus trayectorias. Valeria quería que supieran que no estaban solas, que sus luchas no las definían y que tenían el poder de cambiar sus narrativas. Al cerrar los ojos, tomó una respiración profunda, permitiendo que el calor de la esperanza la envolviera. El camino ante ella era brillante, lleno de oportunidades para el crecimiento y la conexión. Su corazón estaba abierto, listo para abrazar lo que viniera, sabiendo que no solo era una sobreviviente, sino una guerrera, un faro de luz para otros que buscaban reclamar sus vidas. Al entrar al taller, Valeria sintió que la energía de la sala cambiaba. Las caras de las mujeres frente a ella brillaban con anticipación, y en ese momento supo que estaba exactamente donde debía estar. Juntas, estaban embarcándose en un viaje de sanación, empoderamiento y amor, un viaje que continuaría resonando en sus vidas y en las vidas de quienes las rodeaban. Valeria sonrió, con el corazón lleno. Había encontrado su propósito, y al compartir su historia, no solo estaba cambiando su propia vida, sino inspirando a otros a levantarse, a abrazar sus historias y a encontrar sus propios caminos hacia la sanación.
El futuro era brillante, y se sentía lista para abrazarlo, un paso a la vez. Al comenzar el taller, Valeria miró a su alrededor, a las mujeres que se habían reunido, y sintió un profundo sentido de conexión, un recordatorio de que todas estaban juntas en esto. El viaje de sanación no era fácil, pero valía la pena. Era un viaje marcado por el coraje, la amistad y la inquebrantable creencia de que el amor podía sanar incluso las heridas más profundas. Con un corazón lleno de esperanza, Valeria sabía que la historia estaba lejos de terminar. Era apenas el comienzo de un hermoso nuevo capítulo, uno que resonaría en su vida y en las vidas de aquellos a quienes amaba, invitándolos a todos a soñar más grande, a amar más profundo y a abrazar el poder de sus propias narrativas. Y así, mientras el sol se sumergía por debajo del horizonte, Valeria sintió que el peso de su viaje se transformaba en alas, alas que la llevarían hacia un futuro lleno de posibilidades infinitas, amor y conexión. El mundo estaba esperando, y ella estaba lista para volar. En el abrazo de la esperanza y la sanación, Valeria había encontrado su libertad. Con cada paso adelante, inspiraba a otros a hacer lo mismo, creando un tapiz de resiliencia que resonaría para siempre en las vidas que tocó. Y al compartir su historia, invitó a todos a reflexionar sobre sus propios caminos, a abrazar la vulnerabilidad y a avanzar audazmente hacia la luz de su propia verdad. Cuando la vida te desafía, recuerda, no se trata de la caída, se trata de cómo te levantas. Comparte tu historia, ilumina tu camino y juntos, inspiremos un mundo donde la sanación y el amor triunfen sobre todo. Si Valeria pudo reclamar su narrativa, tú también puedes. Únete a la conversación, comparte tus reflexiones y elevémonos mutuamente mientras navegamos por este hermoso viaje llamado vida.